días para todos. A continuación vamos a ver una aproximación a los números racionales, ¿sí? Entonces en primera medida vamos a ver una corta definición. ¿Qué son los números racionales? Pues corresponde a un número racional a aquella relación que existe entre dos enteros y esa relación es como un cociente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tiene que cumplir una condición que es que el divisor sea distinto de 0. A continuación voy a mostrar ejemplos de un número racional y de números no racionales. Entonces, como números racionales tenemos los que están en verde y no racionales los que están en rojo. Como se puede ver acá, está compuesto por dos números enteros, pero el divisor es distinto de 0, caso contrario a lo que ocurre con aquel número que no es racional, ¿cierto? Pero esta representación, digamos que no es la que se utilizan estas dos, sería una fracción o un decimal. Entonces nosotros podemos convertir esto a una fracción. ¿Y qué es una fracción? La relación entre un número llamado numerador y otro número llamado denominador. Entonces el numerador siempre se va a ubicar en la parte superior y el denominador en la parte inferior. Una fracción se puede representar o de esta forma o también con un slash o con dos puntos. Pero ¿qué pasa? Siempre este número va a ser el numerador y este va a corresponder al denominador. Entonces, esta situación con esta serían exactamente lo mismo. Resulta que una fracción siempre va a estar directamente relacionado con un número decimal. ¿Por qué? Porque una fracción es una división indicada. De esta forma, nosotros podemos mostrar con este deslizador cómo la fracción va cambiando, ¿cierto? Miremos que en este caso está cambiando ¿quién? El numerador, ¿cierto? Miremos que está cambiando solo el numerador. Mientras que si movemos el deslizador de la parte inferior, está variando el denominador. Observemos también que a medida que yo hago un cambio en el numerador y en el denominador, el decimal al que le corresponde esa fracción va a ir cambiando. Podemos, digamos, contrastar estos dos recuadros verdes. Observemos, ¿sí? Entonces, numerador y denominador. ¿De qué se trata el numerador? De las partes que se van a tomar de una unidad específica y el denominador las partes en que se divide la unidad, ¿sí? Empleabilidad de las fracciones. Bueno, resulta que no solo una fracción me va a representar un numerador y un denominador, ¿sí? También me puede representar una razón y un operador. Entonces vamos a ver, digamos, las cuatro funcionalidades iniciales o principales de una fracción. Entonces vamos a hacer una pequeña conceptualización de cada uno. Entonces, la fracción como las partes de un todo, ¿sí? Nosotros tenemos aquí lo que vimos anteriormente, una relación entre el numerador y el denominador, en la cual el numerador, ¿qué era? Las partes que se toman de una unidad, y el denominador las partes en que se divide la unidad. De esta forma nosotros también podemos ver la fracción como un cociente, ¿sí? ¿Por qué? Porque una fracción es una división indicada en la cual el numerador va a corresponder al dividendo y el denominador al divisor. Tener esto muy presente, por favor. También tenemos la fracción como una razón. ¿Y qué es una razón? Simplemente es la relación entre dos cantidades que se están comparando, ¿sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo. Y por último tenemos la fracción como operador. ¿Y qué es la fracción como operador? Es nosotros observar qué parte de una cantidad específica le corresponde a una fracción. Entonces, de nuevo, fracción como partes de un todo, la fracción como un cociente, porque es una división indicada, la fracción como una razón, que es una relación entre dos números, y la fracción como operador, que corresponde a saber la cantidad de una fracción específica. Entonces, vamos a ver acá la fracción como la relación de las partes de un todo. Entonces, acá se ve claramente un numerador y un denominador. De esta forma, si yo quiero graficar un medio,
Entonces, nos devolvemos al concepto inicial, que era el denominador, las partes en que se divide la unidad, ¿cierto? Y el numerador corresponde a las partes que se toman. Entonces, por tanto, nosotros tendríamos que hacer un gráfico de forma tal que se divida en dos partes y de allí colorear una parte de esas dos, ¿cierto? Entonces vamos a observar. ¿Imaginaron algo así? Entonces miremos. Divido en dos partes iguales y se colorea solo una o se toma una, ¿sí? Recuerden que esa coloración que se le da corresponde, digamos, a las partes que se toman de esa unidad. Pero acá nosotros estamos evidenciando que el numerador es menor que el denominador. Puede pasar todo lo contrario, que es que el numerador sea mayor que el denominador, es decir, estaría tomando más de una unidad. ¿Qué pasa? Tendríamos que dividir la unidad en 12 partes y tomar 13. ¿Será eso posible? No es posible. Entonces, por tanto, tendríamos que hacer una unidad en la cual esté dividida en 12 partes iguales y tomar las 12 y volver a crear otra unidad y de allí tomar una, ¿sí? Para que me dé 12 más 1, 13. Y también tiene que estar obviamente dividido en la misma cantidad. Entonces tendríamos algo así, ¿cierto? Miremos que cada unidad está dividida en 12 partes, pero ¿qué pasa? Acá tomé las 12 y me faltaría una para las 13, entonces 12 más 1, 13, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo en la cual es menor, en la cual se obtiene, digamos, una fracción menor a la unidad, en la cual tenemos 7 onceavos. Entonces, ¿en cuántas partes tendría que dividir? Muy bien, en 11 partes, ¿cierto? ¿Y cuántas partes tenemos que tomar de la unidad? 7. Entonces, nos quedaría un gráfico como el siguiente. Recuerden que este gráfico lo pueden hacer de forma rectangular, de forma circular, pero sí tienen que cumplir con una condición, y es que las partes que se dividan sean iguales, sean equitativas. Entonces observemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que corresponde al denominador y 7 que corresponde a las partes que se toman, que en este caso sería el numerador. Entonces tenemos estos tres ejemplos. Muy bien. Vamos a ver ahora a la fracción común cociente. Entonces, ¿por qué la fracción común cociente? De nuevo repito, porque la fracción es una división indicada, en el cual el numerador es el dividendo y el denominador el divisor. Entonces, ¿por qué es útil? Porque a partir de nosotros conocer el cociente, podemos relacionarlos o contrastarlos para mirar cuál fracción es mayor o cuál fracción es menor, ¿cierto? O es igual, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Dice, el miércoles Ana repartió 5 tortas de igual tamaño entre 10 personas. El jueves 6 tortas entre 8 personas. ¿En cuál de los dos días le corresponde una mayor cantidad de torta a cada persona? Explica tu respuesta. Entonces, como nosotros podemos ver acá hay una relación de 4 números. Entonces, para resolver este tipo de problemas tendremos que, digamos, representar numéricamente las fracciones involucradas. En este caso, vemos que acá 5 tortas entre 10 personas. Entonces, como es entre 10, este va a ser el denominador y este va a ser el numerador. En este caso sería el numerador 6 y el denominador 8, porque es en las que se está repartiendo las tortas, ¿cierto? Entonces tendríamos algo así, ¿cierto? 5 décimos y 6 octavos. Ahora, lo que vamos a pasar a realizar es una división. Entonces, numerador, dividendo, denominador, divisor, numerador, dividendo, denominador, divisor. Entonces, 5 dividido 10 y 6 dividido 8 me va a dar un resultado, ¿cierto? Ya tenemos que dividir, digamos, en caso de que nos dé un decimal, pues tendríamos que saber dividir de forma tal que nos den el cociente un decimal, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que 5 décimos y 6 octavos nos da lo siguiente. 5 décimos nos da 0,5, 6 octavos nos da 0,75. Entonces, ¿cuál fracción consideran que es mayor? Obviamente esta, ¿cierto? Porque me está representando un número decimal mayor. Entonces, por tanto, 6 octavos es mayor a 5 décimos. Pero 6 octavos, ¿a qué correspondía? ¿A qué día? Al jueves. Por tanto, podemos dar la respuesta indicando que el jueves le corresponde mayor cantidad de torta a cada persona, ¿sí? Porque si nosotros contrastamos dos fracciones, es más complicado, a no ser que estas fracciones tengan el mismo
denominador. Si las fracciones tienen el mismo denominador, no hay necesidad de hacer esta división, simplemente se contrastan los dos numeradores, ¿sí? Pero en este caso no es posible. Vamos a ver la fracción como una razón. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fracción como una razón, va a tener distintas formas de llamar al numerador y al denominador, que ¿cómo va a ser? Antecedente y consecuente. Es decir, que el antecedente va a ser el numerador y el consecuente el denominador de esta forma, ¿sí? Antecedente, consecuente, ¿sí? Simplemente es una nomenclatura que se maneja ahí. Para ello vamos a mirar un problema. En un estacionamiento hay una serie de carros distribuidos por colores en relación a la cantidad de carros rojos y amarillos, amarillos y rojos, azules y rojos y azules y amarillos. Entonces, ¿de qué va a depender el valor del antecedente y el consecuente? Depende de la relación que a mí me pidan acá. Entonces, como a mí me están pidiendo primero la relación entre carros rojos, entonces yo voy y miro, ¿cuántos carros rojos? 5. Entonces el antecedente va a ser 5 y el consecuente va a ser amarillo, porque aparece acá de segundo, ¿cierto? Amarillo 4. Entonces sería una relación 5-4. ¿Y qué indica? Que por 5 carros rojos hay 4 amarillos. Entonces miremos si van evidenciando la relación que hay, ¿sí? Vamos a la B. Amarillos y rojos. Entonces carros amarillos y rojos. Entonces amarillos 4 y rojos 5. Entonces ¿cuál sería la relación? 4-5, que por 4 amarillos hay rojos. Hay 5 rojos, perdón. Entonces tendríamos en este sentido. Tendríamos la C, carros azules y rojos. Entonces azules 6 y rojos 5. Entonces tendríamos 6 es a 5. O por 6 carros azules hay 5 rojos. Y el último, quiero que lo hagan ustedes. ¿Cómo sería? ¿Les dio algo similar a esto? ¿Sí? Miren, azules 6, amarillos 4, 6-4. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá tenemos las respuestas. Este es un ejemplo muy clarito de razones, ¿cierto? Eso es muy fácil de identificar. Muy bien, ahora vamos a ver la fracción como operador, ¿sí? ¿Qué pasa? En la fracción como operador siempre les van a dar a ustedes una cantidad y además de esa cantidad les van a dar una parte, pero esa parte se va a expresar como una fracción, por tanto van a tener una fracción y una cantidad, ¿sí? Para ello vamos a ver el siguiente problema contextualizado. Entonces se representó como una fracción la cantidad de estudiantes que aprobaron matemáticas en el primer periodo de este año, tanto para séptimo A como para séptimo B. Entonces acá decimos, bueno, cantidad de estudiantes totales, 25 en séptimo A y en séptimo B 24. Estudiantes que aprobaron, 3/5 en séptimo A y 5/10 en séptimo B. ¿Qué indica esto? Que no todos aprobaron, porque si hubiesen aprobado todos sería 5 de 5 o 10 de 10. Entonces acá me están preguntando cuántos estudiantes aprobaron de séptimo A. Entonces no podemos decir que los 25. ¿Por qué? Porque aprobaron fue 3/5 de 25. Entonces para ello, para dar solución a una fracción como operador, lo primero que nosotros tenemos que hacer es colocar, el primer paso es colocar la cantidad que no corresponde a la fracción, en este caso sería 25. Entonces vamos a dar la respuesta a la A, ¿cierto? Por eso acá dice A. Entonces, A, el primer paso sería colocar la cantidad y vamos a multiplicarlo de forma tal que este 25 quede alineado con el 3 para evitar dificultades y lo multiplicamos por la fracción, entonces 25 por 3/5. El paso 2, ¿cuál va a ser? Multiplicar linealmente este por este y ahí me da un resultado y luego como la fracción es una división indicada, entonces acá me daría 25 por 3, 75 dividido 5 y entonces me daría 15, ¿cierto? Entonces miremos, este por este 75 dividido 5, 15. ¿Listo? Vamos al siguiente. Entonces, por tanto, ¿cuántos estudiantes aprobaron de séptimo A? 15. Vamos a cuántos estudiantes aprobaron de séptimo A. ¿Cuál es el primer paso? Colocar la cantidad. Ya no va a ser 25, sino 24. Y luego lo multiplicamos por la fracción, 5/10, ¿cierto? Entonces, por 5/10. Entonces, ¿cómo multiplicamos? 24 por 10 o 24 por 5.
Muy bien, 24 por 5. Y luego ese resultado lo dimos entre 10, obteniéndose lo siguiente, ¿sí? Miremos este problema. Dice, ¿cuántos estudiantes no aprobaron? Ah, bueno, entonces en este caso la respuesta sería que de séptimo B aprobaron 12. Vamos al C. ¿Cuántos estudiantes no aprobaron en séptimo A? Entonces, como los que aprobaron fueron 3 quintos, ¿cuánto le falta esto para que complete la unidad? Entonces, 3 quintos más 2 quintos me haría 5 quintos. Por tanto, los que no aprobaron corresponde a 2 quintos, ¿cierto? Corresponde a 2 quintos. Entonces, ya vamos a colocar la cantidad, que en este caso sería 25, y multiplicarlo por 2 quintos. ¿Por qué 2 quintos? Porque 2 más 3, 5. Entonces 25 por 2, 50, ¿cierto? Y 50 dividido 5 me daría 10, es decir, que 10 estudiantes no aprobaron. Lo mismo para el último. ¿Cuántos estudiantes no aprobaron en séptimo B? Entonces, 24 lo multiplicamos no por 5, bueno, por 5 décimos, sí, ¿por qué? ¿Cuánto le falta eso para que sea la unidad completa? 5, porque 5 más 5, 10. Y 10 dividido 10, 1. Entonces, también sería lo mismo que la B. Pero miren que ya me están preguntando por los que no aprobaron. Entonces, paso 1, sí, 24 por 5 décimos. Y este lo multiplicamos 24 por 5 y lo dimos entre 10 y nos daría 2. Y miremos algo, ¿sí? Miremos que aquí, miremos que acá, entonces, si a estos aprobaron, si yo sumo los que aprobaron con los que no aprobaron, me tendría que dar la cantidad total. Entonces, 15 más 10, 25, está correcta. Y acá, los que aprobaron de séptimo y los que no aprobaron, 12 más 12, 24, teniendo la cantidad total de estudiantes. Listo, muchachos, esto fue todo. Y por acá les dejo